Hola, antes de iniciar nuestro deep dive, recuerda que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. En esta ocasión, nos sumergimos en un enfoque revolucionario para la detección de objetos presentado en el artículo End-to-End Object Detection with Transformers. ¿Te imaginas un modelo que pueda identificar todos los objetos en una imagen en un solo paso? Prepárate para DETR. Es fascinante. DTR realmente cambia las reglas del juego en la detección de objetos, un campo crucial dentro de la visión artificial. Para quienes no están familiarizados, ¿podrías explicarnos qué implica exactamente la detección de objetos y por qué es tan importante? Claro que sí. Imagina que tienes una foto de un parque lleno de gente perros jugando a árboles y bicicletas. La detección de objetos busca que la computadora no solo vea la imagen, sino que identifique y ubique con precisión cada uno de esos elementos, dibujando un cuadro alrededor de ellos, lo que llamamos bounding box. Es como darle a la máquina la capacidad de comprender qué hay en una imagen y dónde se encuentra cada cosa. Entiendo, es como enseñarle a la computadora a ver el mundo como lo hacemos nosotros. Pero, ¿cómo se hacía esto tradicionalmente? ¿Qué métodos usaban antes de DTR? Los métodos tradicionales eran como un rompecabezas de varias piezas. Primero la computadora generaba propuestas, es decir, áreas de la imagen donde podría haber un objeto. Luego usaba anchors, que son como plantillas de cajas de diferentes tamaños para intentar encajarlas alrededor de los objetos. Y finalmente se aplicaba un proceso de post-processing para eliminar las detecciones duplicadas. Como un proceso bastante complejo y laborioso. Es ahí donde DTR marca la diferencia. Exactamente. Deterer simplifica todo este proceso al plantear la detección de objetos como un problema de predicción directa de conjuntos. En lugar de seguir todos esos pasos, Deterer predice directamente todos los objetos y sus ubicaciones en una sola pasada sin necesidad de anchors ni de non-maximum suppression. Wow, eso suena mucho más eficiente. ¿Y cómo logra DTR esta hazaña? ¿Cuál es la magia detrás de este modelo? La clave está en el uso de Transformers, una tecnología que ha revolucionado el procesamiento del lenguaje natural y que ahora se aplica a la visión artificial. Lo interesante es que los Transformers permiten que DTR analice la imagen de forma global, captando las relaciones entre todos los elementos de la escena. Esperar Transformers. Pensé que esa tecnología se usaba para entender texto, no imágenes. Así es, pero la idea fundamental detrás de los Transformers es la atención, que se puede aplicar a cualquier tipo de datos secuenciales. En el caso de las imágenes de PDR, utiliza la atención para comprender cómo se relacionan las diferentes partes de la imagen entre sí, lo que le permite identificar los objetos con mayor precisión. Ya veo. Entonces, DTR no solo ve los objetos individualmente, sino que también entiende el contexto general de la imagen. Es como si pudiera comprender la escena completa. Exactamente. Y para lograr esto de DTR, se basa en una arquitectura encoder-decoder, donde el encoder procesa la información global de la imagen y el decoder genera un conjunto de predicciones de objetos, incluyendo su clase, posición y tamaño. Me intriga esta arquitectura encoder-decoder. ¿Podrías explicarnos con más detalle cómo funciona cada componente? Claro. DTR tiene tres componentes principales. Primero tenemos una red neuronal convolucional llamada Backbone, que se encarga de extraer características de la imagen como colores, texturas y formas. Es como si el backbone hiciera una especie de resumen visual de la imagen, ¿verdad? Exactamente. Luego, este resumen visual pasa al encoder transformer, que se encarga de analizar las relaciones globales entre las diferentes partes de la imagen. Imagina que el encoder es como un director de orquesta que coordina todos los elementos de la escena para que la imagen tenga sentido. Qué interesante. Y finalmente, ¿qué papel juega el decoder en todo esto? El decoder transformer entra en juego después de que el encoder ha procesado la información global de la imagen. Su función es generar un conjunto de predicciones de objetos a partir de la información proporcionada por el encoder. Es como si el decoder fuera un detective que con la información del director de orquesta identifica a cada uno de los sospechosos, es decir, los objetos presentes en la imagen. Entonces el backbone extrae las características visuales, el encoder analiza las relaciones globales y el decoder predice los objetos. Es un trabajo en equipo impresionante. Precisamente. Y para asegurarse de que cada predicción se corresponda con un objeto real, DETR utiliza una función de pérdida innovadora llamada Hungarian Loss, que se basa en el algoritmo húngaro para realizar una correspondencia biunívoca entre los objetos predichos y los reales. Esto de la Hungarian lo suena bastante complejo. ¿Podrías darnos una explicación más sencilla para que podamos entender su importancia? Claro, imagina que tienes un grupo de niños jugando a las escondidas y un grupo de detectives buscando a cada niño. La Hungaria 2 es como un sistema que ayuda a los detectives a emparejar correctamente a cada niño con su escondite. En el caso de DETR, la Hungarian nos asegura que cada predicción del modelo se asocie con el objeto correcto en la imagen, evitando confusiones o duplicaciones. Ah, ahora lo entiendo mejor.
Es como si la Hungarian los dos fuera el árbitro que asegura que el juego se desarrolle de forma justa. ¿Y qué resultados se han obtenido con DETER? Realmente funciona mejor que los métodos tradicionales. Para evaluar su rendimiento de DETERAR, se comparó con FasterRCNANE, un modelo clásico de detección de objetos. Los resultados mostraron que DETERAR es competitivo, especialmente en la detección de objetos grandes. ¿Y a qué se debe esta superioridad en la detección de objetos grandes? Tiene que ver con la capacidad de DETERAR para analizar la imagen globalmente. Los autores sugieren que precisamente la capacidad de DETER para procesar información global a través de la atención es la clave de su éxito en la detección de objetos grandes. Al considerar el contexto completo de la imagen de DETER, puede identificar objetos grandes con mayor precisión. Esto me hace pensar en aplicaciones como la conducción autónoma, donde la detección de objetos grandes como coches y camiones es fundamental. Podríamos decir que DETER tiene un gran potencial en este campo. Sin duda. La capacidad de DETER para detectar objetos grandes con precisión lo convierte en un candidato ideal para aplicaciones en la conducción autónoma donde la seguridad es primordial. Es emocionante pensar en las posibilidades que abre DETER en este y otros campos. Pero antes de explorar las aplicaciones de DETER, me gustaría profundizar un poco más en algunos de los análisis que realizaron los autores para comprender mejor cómo funciona este modelo. Por ejemplo, ¿qué nos pueden decir sobre la importancia de la atención global en el codificador? Los autores realizaron un análisis de ablaciones para evaluar la importancia de diferentes componentes del modelo. Al eliminar las capas del codificador, observaron una disminución de 3.9 puntos en el rendimiento general de DETER. Esto sugiere que la atención global en el codificador es fundamental para el buen funcionamiento del modelo. Es decir, que el codificador juega un papel crucial en la capacidad de DETER para comprender el contexto global de la imagen. Exacto. Sin el codificador DETER perdería gran parte de su capacidad para analizar la imagen de forma holística y por lo tanto su precisión en la detección de objetos se vería afectada. Ya veo. Es como si el codificador fuera el cerebro que le permite a DETER pensar en la imagen como un todo, en lugar de solo ver un conjunto de píxeles sin conexión. Precisamente. El codificador es el que le da la capacidad de entender la escena, lo que a su vez le permite identificar los objetos con mayor precisión. Fascinante. Y hablando del proceso de detección, ¿qué papel juega el decodificador? ¿Cómo contribuye a la precisión final del modelo? El decodificador, con su función de pérdida basada en conjuntos, elimina la necesidad de non-maximum suppression. NM es un proceso que se utilizaba en los métodos tradicionales para eliminar las detecciones duplicadas. Al analizar el rendimiento del modelo después de cada capa del decodificador, los autores encontraron un aumento significativo de 8.2 puntos en AP entre la primera y la última capa. Esto demuestra la importancia del decodificador para refinar las predicciones y eliminar duplicados. Entonces, la combinación del codificador para el contexto global y el decodificador para refinar las predicciones es lo que le da a DALI-PR su poder. Exacto. El codificador proporciona la visión global y el decodificador se encarga de los detalles trabajando en conjunto para lograr una detección de objetos precisa y eficiente. Es increíble cómo cada componente de DETER trabaja en armonía para lograr un rendimiento tan impresionante. ¿Hay algún otro análisis que valga la pena destacar? Sí. Los autores también analizaron la importancia de las Feed-Forward Networks, FN, dentro de los Transformers. Estas redes pueden verse como capas convolucionales de 1 que añaden una capacidad adicional de procesamiento a los Transformers. Al eliminarlas por completo, el rendimiento del modelo se redujo en 2.3 AP. Es decir, que aunque la atención es fundamental, las FFN también juegan un papel importante en el rendimiento de DETER. ¿Y qué hay de las codificaciones posicionales? ¿Son necesarias para el funcionamiento del modelo? Los autores experimentaron con diferentes tipos de codificaciones posicionales, tanto fijas como aprendidas. Descubrieron que las codificaciones posicionales de salida son esenciales para el buen funcionamiento de DETER. Sin embargo, las codificaciones posicionales espaciales no resultaron ser tan cruciales. De hecho, eliminarlas del codificador solo provocó una pequeña disminución en el rendimiento. Interesante. Entonces, DETER puede funcionar bastante bien sin codificaciones posicionales espaciales, pero las de salida son imprescindibles. ¿Y qué nos dicen los autores sobre la función de pérdida? ¿Qué componentes son más importantes? Al analizar las diferentes partes de la función de pérdida, los autores encontraron que la pérdida Chaillot es fundamental para un buen rendimiento. De hecho, utilizando solo la pérdida Chaillot se obtiene un rendimiento muy cercano al del modelo completo. En cambio, usar la pérdida L1 sin Chaillot resultó en un rendimiento significativamente menor. Entiendo. La pérdida GEO juega un papel clave en la capacidad de SDR para aprender a predecir con precisión la posición y el tamaño de los objetos.
¿Y algún otro análisis que valga la pena mencionar? Sí, los autores analizaron con más detalle el decodificador de ETR y observaron que cada ranura de consulta del decodificador aprende diferentes especializaciones. ¿A qué te refieres con especializaciones? Cada ranura se enfoca en diferentes áreas y tamaños de cuadro. Algunos se enfocan en objetos pequeños, otros en objetos grandes, etc. Es decir, que el decodificador no solo predice objetos, sino que también aprende a especializarse en diferentes tipos de objetos. Fascinante. Y por último, ¿qué nos pueden decir los autores sobre la capacidad de generalización de DTR? DTR puede generalizar a un número de instancias nunca antes visto. Por ejemplo, en una imagen con 24 jirafas de DTR, pudo detectarlas todas a pesar de que el conjunto de entrenamiento no tenía imágenes con más de 13 jirafas. Esto indica que DTR no se limita a memorizar patrones del conjunto de entrenamiento, sino que es capaz de aprender conceptos más generales sobre la detección de objetos. Impresionante. Entonces, DTR no solo es preciso y eficiente, sino que también es capaz de generalizar a situaciones nuevas. Sin duda, es un modelo con un gran potencial, ¿verdad? Así es. Y no olvidemos que DTR también puede extenderse a otras tareas de visión artificial, como la segmentación panóptica. Cierto. Pero creo que es un buen punto para hacer una pausa y retomar en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Hasta pronto. Hasta la próxima. Retomando nuestra conversación sobre DTR, recordemos que este modelo no solo se destaca en la detección de objetos, sino que también puede aplicarse a otras tareas de visión artificial como la segmentación panóptica que mencionábamos antes de la pausa. Sí, la segmentación panóptica. Me quedé con la intriga. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre qué es exactamente y cómo DTR puede abordar esta tarea? Con gusto. La segmentación panóptica busca etiquetar cada píxel de una imagen con su categoría semántica. A diferencia de la detección de objetos que solo identifica objetos con cuadros delimitadores, la segmentación panóptica proporciona una comprensión más completa de la escena. Entiendo. Entonces, en lugar de solo saber que hay un perro en la imagen, la segmentación panóptica nos diría exactamente qué píxeles corresponden al perro, ¿verdad? Exactamente. Y lo interesante es que DTR puede realizar segmentación panóptica con solo agregar una pequeña extensión al modelo, un módulo adicional llamado cabeza de máscara. Cabeza de máscara suena un poco misterioso. ¿Puedes contarnos más sobre esta extensión y cómo funciona? Claro. La cabeza de máscara se coloca encima del decoder transformer y se encarga de predecir una máscara binaria para cada objeto detectado por DTR. En otras palabras, para cada objeto que DTR identifica la cabeza de máscara, crea un mapa que indica qué píxeles de la imagen pertenecen a ese objeto. Entonces, si la imagen tiene un perro y una pelota, la cabeza de máscara crearía un mapa para el perro y otro para la pelota, mostrando exactamente dónde están ubicados en la imagen. Correcto. Exactamente. La cabeza de máscara toma la salida del decoder para cada objeto y utiliza la tensión para calcular la relación entre esa salida y la información del encoder. Este proceso genera una serie de mapas de tensión que a su vez se utilizan para predecir la máscara del objeto. Suena complejo, pero fascinante a la vez. ¿Podrías darnos una analogía para entender mejor cómo funciona esta cabeza de máscara? Imagina a un artista pintando un cuadro. El artista, la cabeza de máscara, utiliza un pincel, la tensión, para aplicar pintura, la información del encoder, sobre un lienzo, la imagen, y crear la forma del objeto, la máscara. Ajá, ahora lo entiendo mejor. Es como si la cabeza de máscara estuviera pintando la máscara del objeto, guiándose por la información del encoder y utilizando la tensión como pincel. Y una vez que tenemos las máscaras de los objetos, ¿cómo se combinan para obtener la segmentación panóptica completa de la imagen? Es un proceso bastante simple. Se utiliza un algoritmo de argmax para determinar a qué máscara pertenece cada píxel. En otras palabras, para cada píxel de la imagen, el algoritmo elige la máscara que tiene la mayor probabilidad de corresponder a ese píxel. Este proceso asegura que no haya superposiciones entre las máscaras, creando una segmentación panóptica limpia, precisa. Es increíble cómo DTR puede realizar tanto la detección de objetos como la segmentación panóptica con solo unas pocas modificaciones. Y hablando de resultados, ¿qué tan bien funciona DTR para la segmentación panóptica? Logra un rendimiento comparable al de la detección de objetos. Los autores compararon DTR con otros métodos de segmentación panóptica y encontraron que es competitivo especialmente en la segmentación de clases de cosas como personas, animales y objetos. En sus experimentos, DTR obtuvo resultados comparables a los de otros modelos de vanguardia en la segmentación panóptica, demostrando su versatilidad y eficacia en diferentes tareas de visión artificial. Es sorprendente cómo un solo modelo puede abordar tareas tan complejas con tanta eficiencia. ¿Y a qué se debe este buen desempeño de DTR en la segmentación de cosas? Tiene que ver con su capacidad de procesar información global a través de la atención. Exactamente. Los autores sugieren que la capacidad de DTR para procesar información global a través de la atención es clave para su éxito en la segmentación panóptica, especialmente en la segmentación de cosas.
Al considerar el contexto completo de la imagen de Terrer, puedes segmentar objetos con mayor precisión, ya que comprende la relación entre los diferentes elementos de la escena. Ya veo. Entonces, DTR no solo es bueno para detectar objetos, sino que también puede usarse para segmentación panóptica, lo que lo convierte en un modelo muy versátil. Exacto. Y recordemos que DTR es una tecnología relativamente nueva, por lo que aún tiene mucho potencial por explorar. Es realmente emocionante pensar en las posibilidades que abre DTR en el campo de la visión artificial. Sin embargo, también es importante hablar de sus limitaciones. Mencionaste que DTR tiene dificultades para detectar objetos pequeños. ¿Puedes darnos más detalles al respecto? Claro. Comparado con FastReder CNN de DTR, tiende a tener un rendimiento menor en la detección de objetos pequeños. Los autores creen que esto se debe a la baja resolución de las características extraídas por el backbone. Entiendo. Es decir, que DTR podría beneficiarse de un backbone que genere características de mayor resolución, ¿cierto? Exactamente. De hecho, los autores experimentaron con un backbone modificado que aumenta la resolución de las características y observaron una mejora en la detección de objetos pequeños. Genial. Parece que hay margen de mejora en ese aspecto. ¿Y qué pasa con la limitación de no poder predecir más de 100 objetos? ¿Hay alguna solución para eso? Esa limitación está relacionada con el número de ranuras de consulta en el Lecoultre. En los experimentos de los autores se utilizaron 100 ranuras de consulta, lo que significa que DTR no puede predecir más de 100 objetos en una sola pasada. Ya veo. Entonces, para aumentar el número máximo de objetos detectables, se necesitaría aumentar el número de ranuras de consulta, pero esto también aumentaría la complejidad computacional del modelo, ¿verdad? Correcto. Es un compromiso entre capacidad de detección y eficiencia computacional. Entiendo. Aumentar la capacidad de detección de DTR implica un costo en términos de recursos computacionales. Y hablando de análisis, ¿puedes contarnos un poco más sobre el análisis de ranuras de salida del decoder que realizaron los autores? Con gusto. Los autores visualizaron las predicciones de las diferentes ranuras de consulta en todas las imágenes del conjunto de validación de COCO. Observaron que cada ranura aprende a especializarse en diferentes áreas y tamaños de cuadro. ¿Puedes darnos un ejemplo concreto de esta especialización? Claro. Por ejemplo, algunas ranuras se enfocan en predecir objetos grandes que ocupan gran parte de la imagen como un edificio o un vehículo, mientras que otras se enfocan en objetos pequeños ubicados en áreas específicas de la imagen como una taza sobre una mesa o un pájaro en el cielo. Fascinante. Entonces el decoder no solo predice objetos, sino que también aprende a dividir el trabajo entre sus diferentes ranuras de consulta, especializándose en la detección de diferentes tipos de objetos. Exacto. Y esta especialización podría explicar por qué DTR es tan eficiente en la detección de objetos. Al dividir la tarea entre diferentes ranuras, DTR puede procesar la información de la imagen de forma más eficiente y precisa. Es increíble cómo cada componente de DTR trabaja en conjunto para lograr un rendimiento tan impresionante. Y para terminar con los análisis, ¿hay algo más que valga la pena destacar? Sí me gustaría mencionar el experimento que realizaron los autores para evaluar la capacidad de generalización a un número de instancias nunca antes visto. En este experimento, los autores crearon una imagen sintética con 24 jirafas, un número mayor al que DTR había visto durante el entrenamiento. El modelo pudo detectar todas las jirafas, lo que demuestra su capacidad para generalizar situaciones nuevas, incluso cuando se enfrenta a un número de objetos mayor al que ha sido entrenado. Es una prueba contundente de la capacidad de aprendizaje de DTR. Sin duda, DTR no solo es preciso y eficiente, sino que también es capaz de generalizar a situaciones nuevas, lo que lo convierte en un modelo con un gran potencial para aplicaciones en el mundo real. Es emocionante pensar en las posibilidades. DTR es un modelo innovador que está cambiando la forma en que abordamos la detección de objetos y otras tareas de visión artificial. Y sin duda seguiremos viendo avances importantes en esta área en los próximos años. Estoy completamente de acuerdo. DTR ha abierto un nuevo camino en la investigación de la visión artificial y estoy seguro de que veremos muchas aplicaciones interesantes de esta tecnología en el futuro cercano. Fantástico. Creo que es un buen punto para hacer una pausa y retomar en la última parte de nuestro Deep Dive. Hasta pronto. Hasta la próxima. Retomando nuestra inmersión en DTR, creo que es importante destacar las conclusiones clave del artículo original, ya que nos dan una idea clara del impacto de este modelo en el campo de la visión artificial. Totalmente. Después de este recorrido tan completo, me encantaría repasar contigo los puntos más importantes que debemos recordar sobre DTR. ¿Cuáles destacarías tú? En primer lugar, DTR ha demostrado ser un enfoque competitivo para la detección de objetos, logrando resultados comparables a FastRR-CNN en el conjunto de datos COCO. Esto significa que DTR es capaz de identificar y ubicar objetos en imágenes con una precisión similar a la de los métodos tradicionales, pero con una arquitectura mucho más simple y eficiente. Exacto, y recordemos que DTR es mucho más simple de implementar, ya que no requiere componentes diseñados manualmente como los métodos tradicionales.
Esto reduce la complejidad del desarrollo y facilita la adaptación de DTR a diferentes tareas y conjuntos de datos. Precisamente. Y además de su buen rendimiento y simplicidad, DTR es un modelo flexible y extensible. Lo hemos visto con su aplicación a la segmentación panóptica, donde también ha logrado resultados competitivos. Con solo agregar un módulo adicional, la cabeza de máscara, DTR puede realizar segmentación panóptica con una precisión similar a la de otros modelos especializados en esta tarea. Cierto. Y no olvidemos su capacidad para generalizar a situaciones nuevas, como vimos en el ejemplo de las jirafas. DTR fue capaz de detectar 24 jirafas en una imagen, aunque solo había sido entrenado con imágenes que contenían un máximo de 13 jirafas. Esto demuestra que DTR no se limita a memorizar patrones del conjunto de entrenamiento, sino que es capaz de aprender conceptos más generales sobre la detección de objetos y aplicarlos a situaciones nuevas. Exacto. DTR es un modelo con un gran potencial y los autores creen que futuras investigaciones podrán abordar las limitaciones actuales como la detección de objetos pequeños, mejorando aún más su precisión y eficiencia. Estoy de acuerdo. DTR es un modelo revolucionario que ha abierto nuevas posibilidades en la visión artificial. Su simplicidad, eficiencia, flexibilidad y capacidad de generalización lo convierten en una herramienta poderosa para abordar diversas tareas de visión artificial, desde la detección de objetos hasta la segmentación panóptica. Sin duda. DT ha marcado un antes y un después en el campo de la visión artificial y su impacto se seguirá sintiendo en los próximos años a medida que se desarrollen nuevas aplicaciones y se explote todo su potencial. Y con esta reflexión sobre el impacto de DTR en el futuro de la visión artificial, damos por concluido nuestro Deep Dive de hoy. Esperamos que esta inversión en el mundo de DTR te haya resultado útil e inspiradora. Ha sido un placer compartir este viaje contigo a través de los entresijos de este fascinante modelo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y IGEX para continuar explorando el apasionante mundo del Machine Learning y la inteligencia artificial.